Mesopotamia era una región del mundo ocupada por pueblos antiguos en lo que hoy es Irak, al este de Siria, al sureste de Turquía y al suroeste de Irán. Esta región es comúnmente llamada la cuna de la civilización, ya que 4 milenios antes de Cristo se comenzaron a desarrollar las primeras sociedades organizadas. Todos estos miles de años de desarrollo dieron paso a un gran número de invenciones en diferentes campos de la ciencia, arte y tecnología. La civilización mesopotámica nace en el 3000 a.C. Mesopotamia se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates. Años después, los griegos le pusieron el nombre con el que la conocemos, pues significa región entre ríos. La región era conocida como media luna fértil. También algunos creen que en esta área podría ser en donde se encontraba el paraíso, del que se habla en la Biblia. Este escenario sería territorio ya de otras civilizaciones antiguas ante la llegada permanente de Mesopotamia. Sumerios, acadios, amorreos, babilónicos, asirios, la civilización persa, etc. En la actualidad, gran parte del territorio en donde se ubicó Mesopotamia está ocupado por algunos países del Medio Oriente, entre los que se destaca Irak. En la actualidad se encuentra entre Irak y el este de Siria. Mesopotamia se encuentra en el continente de Asia. El rey o emperador era la autoridad máxima. Su poder era absoluto, hereditario y de carácter divino, pero no era considerado un dios como entre los egipcios, sino un intermediario entre los dioses y los súbditos. Por lo tanto, era el primer sacerdote quien administraba el Estado y dirigía el ejército. En las decisiones importantes eran asesorados por un grupo cercano de sacerdotes. No existía la propiedad privada, ya que los terrenos adyacentes a la ciudad pertenecían al dios. Respecto a las diferencias sociales, estaban los hombres libres, entre los que se encontraban la nobleza, los sacerdotes, los funcionarios reales, los pequeños propietarios y los comerciantes. Los meshiki u hombres insignificantes, ex esclavos que habían comprado su libertad. Pintura mesopotámica. El arte de Mesopotamia abarca una tradición de 4000 años que en estilo e iconografía es aparentemente homogénea. De hecho, fue creada y mantenida por las sucesivas oleadas de pueblos invasores, diferentes tanto étnica como lingüísticamente, hasta en la conquista por los persas en el siglo VI a.C. Cada uno de esos grupos hizo su propia contribución al arte mesopotámico. Los sumerios fueron el primer pueblo que controló la región y estableció su arte, seguidos por los acadios, babilonios y asirios. Fue estrictamente decorativa. Se utilizó para embellecer la arquitectura, carece de perspectiva y es cromáticamente pobre. Solo prevalecen el blanco, el azul y el rojo. Uso de la técnica del temple se puede apreciar en mosaicos decorativos o azulejos. Los temas eran escenas de guerras y de sacrificios rituales con mucho realismo. Se representan figuras geométricas, personas, animales y monstruos. Se emplea en la decoración doméstica, no se representaban las sombras. En cuestión de la arquitectura mesopotámica, tenía carácter cívico, tiene palacios, templos y servicios públicos, tales como murallas, canales de riego, puentes, puertas y fortalezas. También combina el sistema de planta banda y dintel con el arco y bóveda. Como en la región no había piedra y la madera era escasa, emplearon el ladrillo, hecho de adobe. Como el ladrillo es un material algo frágil, los muros se fabricaban bastante gruesos y sin apenas aberturas, de manera que la apariencia de la edificación es maciza, pesada y monótona. Algunos de sus monumentos principales eran los templos, que consistía en un gran patio amurallado, que el espacio correspondiente a uno de los lados menores lleva lo que va a ser su elemento más caracterizado, el zigurat. El zigurat era una torre cuadrada de varios pisos escalonados, en cuya cima está el santuario. Las caras se orientan hacia los 4 puntos cardinales,
y se sube a los diferentes niveles por medio de una rampa que rodea los 4 lados. En su construcción se emplean materiales muy ricos, ya sea el mármol, alabastro, lapiazul, oro y cedro. Otro de los monumentos principales era el palacio. No existe una forma prevista para el palacio. Tampoco es un edificio, sino una serie de edificaciones prismáticas de distintos tamaños, unidas entre sí por pasillos, galerías y corredores con amplios patios intermedios y con murallas alrededor. Cultura mesopotámica. Mesopotamia fue la cuna de grandes culturas que tuvieron gran importancia en el campo del arte y las ciencias. Danza mesopotámica. Como en todas las épocas, la danza en época mesopotámica se practicaba como un acto espontáneo de alegría y juego, pero según fuentes escritas, también existía un tipo de danza concebida como un acto de culto representado en los rituales religiosos, destacando el culto a la diosa Ishtar. La danza era practicada por todos, independientemente de su edad o sexo. Ciertos tipos de danza solo eran bailados por hombres o por mujeres. Los hombres no daban giros, pero eran los únicos que bailaban en cuclillas. Los ancianos bailaban separados de los jóvenes a un ritmo más lento. La danza en círculo se asocia a las mujeres. No existen evidencias de una danza en la que se mezclasen géneros. Música mesopotámica. Música de Mesopotamia es una expresión historiográfica para referirse a la historia de la música de la civilización antigua mesopotámica. La zona entre los ríos Tigris y Éufrates ha sido desde el Neolítico un territorio de gran riqueza y diversidad cultural. Cada una de las civilizaciones que tuvieron ahí presencia dejó su pozo cultural y sus influencias musicales. Las fuentes que nos permiten el conocimiento de la música y los instrumentos de estos pueblos son tanto documentos literarios como reproducciones artísticas de instrumentos, así como algunos excepcionales casos de hallazgos arqueológicos de los propios instrumentos. Incluso se han encontrado documentos que conservan la notación musical babilónica. La literatura en la Mesopotamia. Por el año 3000 a.C., la Mesopotamia comenzó a desarrollar la escritura, primero pictográfica y luego fonética. Se supone que este proceso se llevó a cabo por la convivencia entre dos pueblos, que son los acadios y los sumerios. Los símbolos pictográficos sumerios comenzaron una progresiva linealización que derivó en la escritura cuneiforme común a los dos idiomas. Por otra parte, la literatura en acadio aparece hacia el siglo XVII a.C. Sus principales temáticas son los asuntos religiosos, como los poemas Enuma Elish, Erra y Atrasis, y épicos donde se destaca el poema de Gilgamesh, que es considerada como uno de los primeros textos escritos en la historia universal.